determinada estructura u órgano por separación de los tejidos vecinos a través de planos anatómicos. La diéresis y disección se interdelacionan. Son practicadas con la utilización de diversos agentes según las necesidades de la región anatómica, hábitos del cirujano y las facilidades técnicas que ofrece el hospital. La diéresis mecánica es la más antigua y es en realidad con los clásicos instrumentos de corte: bisturí, tijeras, sierras, osteótomos, puede haber también costótomos. Los costótomos son para cortar costillas, ¿no? La diéresis térmica se realiza con cambios bruscos e intensos de temperatura en los tejidos. El empleo de calor se hace partiendo de una fuente de corriente eléctrica de alta frecuencia, como el bisturí eléctrico, que al atravesar los tejidos entre dos polos, uno neutro, que es la placa, y otro activo, el electrodo, genera calor que secciona los tejidos y coagula los vasos sanguíneos. El empleo de frío, también podemos cortar con frío. El empleo de frío se llama criocirugía. El empleo de frío se llama criocirugía. Se vale del enfriamiento brusco e intenso del área a ser operada. Su agente es el nitrógeno líquido, que aplicado directamente al tejido en forma de spray o a través de un enfriamiento con un aplicador metálico produce sus efectos. Desde simple inflamación, ¿no?, menos de 60 grados, a menos de 100 grados centígrados, ¿no? 60 a menos 100 grados centígrados. Hasta necrosis del tejido debajo de menos de 100 grados centígrados, de acuerdo a la temperatura escogida en diversos campos de la cirugía, como la oftalmología, la ginecología, la dermatología, la proctología y en tratamiento de tumores benignos, así como lesiones precancerosas. ¿Cuáles son las lesiones precancerosas? Los nervios, ¿no? Lunares. Es una lesión precancerosa. ¿Otro? Otra lesión precancerosa, a ver, vamos. Los papilomas. ¿Qué? Los papilomas. ¿Qué digo? Papilomas. Sí, algunas cosas que salen en los labios, ¿no? Como vesículas. Mucho cuidado con la boca. Hay mucho cáncer de boca. Incluso las sustancias que utilizan los odontólogos para hacer antisepsia cuando hacen tratamiento de canales son muy fuertes y pueden lesionar y ocasionar mutación de las células que están alrededor, ¿no? Entonces, otras tenemos, por ejemplo, una lesión precancerosa puede ser la piel que ha adquirido mayor pigmentación, ¿no? Mayor pigmentación. Yo tengo aquí una cosita aquí. No tenía esto. Me falta ir al dermatólogo. Estoy esperando un poquito más. ¿Qué crees? ¿No? Entonces hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Sí, hay que sacarlo. O con criocirugía o con bisturí normal. No hay problema, ¿no? Pero se hace entonces una sutura normal. Esto les digo porque mi abuela tenía una lesión en la nariz y era un cáncer, y del peor, espinocelular.
pero yo se lo saqué con bastante margen, ¿no? Y fue bien. A la histopatología era el peor cáncer de piel. Luego mi mamá, o sea, la mamá de mi mamá, también ha tenido otro parecido en la nariz. O sea que hay que estar alerta, ¿no? Puede haber una lesión genética, puede haber una lesión, una mutación genética. Entonces hay que estar alerta. Son cositas chicas, pero después se van a grande. Yo recuerdo a dos profesores, uno era de cardiología y el otro era... en realidad los dos eran cardiólogos, pero era uno profesor de medicina interna y el otro era profesor de farmacología. Tenían a su papá, ¿no? Era un hombre muy conocido, era el autor del himno a Cochabamba, Juan José Quesada. Y él tenía una lesión, y sus dos hijos, brillantes médicos, uno de ellos que hizo en los Estados Unidos la especialidad. Y los dos le dieron, y le dieron unas pomaditas. Y ellos mismos después vieron el resultado de un mes y dijeron, oye, papá no está bien. Le dice, no, parece que ha aumentado. Mejor mandémoslos nomás al dermatólogo, no nos meteremos en esto. Rapidito lo llevaron al dermatólogo. Entonces les dijo, así los conocía, eran amigos, entonces haremos una biopsia. Hicieron una biopsia y era cáncer de piel, así. O sea que no hay que subestimar las lesiones de piel, son peligrosas. Ojo, Bolivia tiene el primer lugar en el mundo de cáncer de piel. No sé, debemos tener alguna alteración genética, aparte del calor, aparte de la altura, lo que quieran, ¿no? El cáncer de piel es igual aquí en La Paz, por ejemplo. Es igual. En estadística es casi igual. ¿No? Entonces hay que tener cuidado. Tal vez nosotros tal vez tenemos algún problema genético, no lo sé. ¿No? Podría ser. Porque no es posible que tengamos tanto cáncer de piel. ¿No? Entonces, la criocirugía se adapta muy bien. No deja mucha secuela y se saca todo, ¿no? Se saca todo. Bien, vamos a ver ahora la diéresis con rayos láser. El rayo luminoso del láser que vibra en la frecuencia de infrarrojo es conducido a partir de un aparato generador hasta los tejidos a través de un brazo articulado con uniones rotatorias y espejos prismáticos, el sistema antiguo. El haz de luz es reflejado de un espejo a otro hasta llegar a un lápiz quirúrgico que es manipulado por el cirujano. Los modelos recientes sustituyeron el sistema de espejos de conducción por cabos de fibra óptica. La luz del láser enfocada en la superficie del tejido causa una abertura cuyo tamaño está determinado por el tiempo de incidencia del rayo, por la distancia entre el lápiz y la superficie del tejido y por la potencia emitida por el aparato que posee una graduación regulable entre 0 y 50 watts. Aquí los láser se usan mucho en desprendimiento de retina, por ejemplo. Es para lo primero que han traído a Bolivia, fue para los casos de desprendimiento de retina. ¿Cómo? ¿Como la cirugía de catarata? No, el desprendimiento de retina es mucho más peligroso, ¿no? Mucho más peligroso, porque se entra con el rayo láser por la pupila. Tiene que entrar exactamente en el cuadrante que es necesario aplicar el rayo. Se coloca en los 4 cuadrantes y tiene que ser en los cuadrantes. Porque si se toca en el cono luminoso, ¿no?, de la papila o en la papila misma, está listo Daña el nervio óptico, ¿no? Sí.
perdemos la visión para siempre, ¿no? Entonces, tiene que ser perfecto. ¿Cuándo hay desprendimiento de retina? En los casos de pacientes que tienen toxoplasmosis. Ustedes saben que hay mucha toxoplasmosis en Santa Cruz. 80% de los gatos están contaminados con toxoplasma. Datos del CENETRO. Ustedes son datos verídicos. CENETRO es un centro muy respetado, ¿no? Entonces, no duerman con su gatito, pues. Ahí es donde se producen los problemas. Gatito de afuera nomás, no te duermas con los gatitos, ¿no? Entonces es fácil la introducción del toxoplasma. Los futbolistas también tienen problemas de desprendimiento cuando hay gente que patea muy fuerte y van a cabecear y ahí es donde se desprende. Había un jugador de fútbol de la selección brasilera, Tostao apellidado, era puntero izquierdo, era muy bueno, buenísimo. En la época de Pelé jugaba y tuvo desprendimiento primero de un ojo, de una retina. Pero él siguió jugando, insistió. Le hicieron láser, ya estaba bien y otra vez, claro, patearon, pues no patean y cabecean, pues, ¿no? Entonces, otra vez, finalmente perdió y un ojo, quedó ciego de un ojo y el otro le quedó, ya no quiso jugar más, ¿no? Es lógico, ¿no? Hay ese tipo en los accidentes, ¿no? También, ¿no? O sea, estamos hablando de la parte anterior, no estamos hablando del centro de la visión, para nada, solo de la parte del ojo, de la retina, ¿no? Había un doctor apellidado Solares. Este era boliviano, pero era una autoridad mundial en retina. Había un alcalde en Cochabamba que su hijo tuvo un desprendimiento de retina. Era un universitario, era más o menos de arquitectura, creo que era de cuarto año. Su papá era una autoridad, tenía dinero y fue a los Estados Unidos. El mejor instituto del ojo del mundo está en Estados Unidos. Es el Instituto Kaufman, se llama, ¿no? Entonces, ¿por qué me lo sé esto? Porque mi profesor que hizo en el Kaufman, en Estados Unidos, la especialidad, él me ofreció a mí una beca para que yo haga oftalmología. Y no quise. No quise, me estaba regalando una beca y se enojó conmigo incluso, ¿no? ¿Y por qué no quiso, doctor? No quería, yo quería hacer lo que yo quería, ¿no? Quería hacer aparato digestivo, pues, ¿no? Y entonces este doctor Solares me vio suturando con precisión y me dice, me vas a ayudar la cirugía del hijo del alcalde, tiene desprendimiento de retina, me dice. Wow, yo nunca, una vez he visto nada más, nunca he ayudado, pero nunca he ayudado a los otros. No, yo te voy a indicar dónde vas a suturar. Él tenía ya problemas por la edad, tenía problemas de visión. Tú vas a hacer mis ojos, me dijo. Entonces entré y me decía, aquí el punto. Entonces yo con precisión, tac, lo hacía y los nuditos, listo, corte, listo. En los 4 cuadrantes he puesto los puntos. A este muchacho lo operaron en el Kaufman en Estados Unidos y tomaron todas las previsiones, pero ahí se volvió a desprenderse la vida. Porque se soltan los puntos, ¿no? No sé, creo que ya usaron láser con el muchacho. Pero este doctor resolvía los problemas quirúrgicamente, los peores problemas. Venían del exterior, llegaban aquí los pacientes. Entonces, lo pusimos con bolsas de arena, le pusimos sonda para que se alimente por la sonda. Él no tenía que moverse. Una semana tenía sonda para orinar,
¿no? Sonda para alimentarse, solo sopas a lo ligero para no tener problemas, ¿no? Y estaba así. Y sedado, porque si no uno no aguanta, pues no estar echado ahí tantos días. Pero después llegó el 7º día, lo hizo parar, estaba todo vendado los ojos en la oscuridad y le dijo que abra los ojos. Qué alegría, ¿no? El papá quería llorar, ¿no? Lloraba incluso su papá, su mamá, que su hijo, ¿no? Un jovencito universitario que vuelva a ver, ¿no? Esta fue una alegría enorme. Entonces hay así gente que se dedica, ¿no? Y este doctor era increíble. Había otro oftalmólogo parecido, es el papá de una laboratorista que trabaja aquí. Entonces, los láser han hecho historia, están haciendo historia, ¿no? Lo último que sé de láser es que han aparecido unas cámaras fotográficas para sacar con rayos láser. Los ovnis ya está comprobado que existen, ¿no? Así que no es historia esto, ya está comprobado. Entonces, a veces no pueden sacar fotos de los ovnis, desaparecen o se ponen en sistema invisible. Pero con rayos láser, con una cámara de rayos láser, ¡trum!, sacan perfectamente. ¿Ya han descubierto eso? Sí, dice incluso que si uno tiene su máquina y la deja ahí, en algún momento va a captarlos. Ah, claro, no, pero con este no. Con este ellos ponen al sistema invisible y no lo fotografían. Pero con rayos láser lo encuentras, está ahí. Entonces ya descubrimos cómo es, ¿no? Estamos conociendo las cosas que ellos tienen. Ellos se desplazan a velocidades de la luz, desaparecen en un segundo, desaparecen, ¿no? Entonces también ahí, ¿no? El láser está entrando en las máquinas, ¿no? Aumentan la velocidad, todo eso yo creo que es genial. Bien, vamos. Técnica de la diéresis cutánea. Primero debemos hacer el trazado de la incisión. Para esto utilizamos azul de metileno, podemos usar incluso una regla si queremos sacar 2 incisiones que son 2 aquí a los lados, digamos, en la nariz, digamos. Para que sean igualitas, entonces hacemos un trazado primero, antes de cortar. Podemos hacer dibujos que son extraordinarios. Yo he conocido a un cirujano plástico que él hace, pero una obra de arte con computadora y con mano alzada, dibuja la cara, pero impecable. Y con la computadora manipula y muestra al paciente qué tipo de nariz quiere tener. Y él lo hace. Él lo hace. Es fantástico, ¿no? ¿Y vive aquí? ¿Ah? ¿Vive aquí? Sí. En Cochabamba trabaja. Ah. En Cochabamba. Entonces, pero es fantástico, tipo. Maneja bien la computadora y demuestra como quiere, no cómo va a ser, si está de acuerdo o no está de acuerdo, ¿no? Podemos también hacer una escarificación con una aguja. En vez de pintar, entonces podemos poner puntitos, ¿no? Hasta que sangre. Y eso es nuestra referencia. Luego hacemos la sección de la piel, el despegamiento cutáneo y la extirpación de grandes trozos de la piel cicatrizada, sobre todo en pacientes quemados. Hoy tenemos pacientes quemados. Qué grave. Entonces, trazado de la incisión, conviene marcas previamente a la incisión con azul de metileno
o mediante una escarificación con la punta de una aguja o el filo del bisturí, así como esto. Así. Trazado el futuro corte, se efectúa la anestesia local o el consentimiento para iniciar la cirugía por parte del anestesiólogo, y luego de colocar las compresas de campo se comienza con la diéresis, ¿no? Ahí está. Podemos hacer una incisión en S itálica, una incisión transversal, una incisión oblicua, así, depende de la incisión. Ahora, si hacemos dos, tienen que ser igualitas, en ese caso hay que usar nomás, incluso regla, ¿no? De cuántos centímetros es la incisión. Se usa compás, es como en la escuela, pues, ¿no? Volvemos a usar compás, todo para medir la regla, ¿no? La escuadra, ¿no? Para llevar ahí con la escuadra y la regla, ¿no? Así, exactamente, sacar los ángulos. Escucha, es un arte manejar esto. Fijación de la piel para seccionarla, distintas formas. Uno, aquí el uno. Fijación de la piel con ambas manos. Aquí lo puedo agarrar con una mano, en este caso están agarrando, el ayudante está mostrando los dos lados de la piel. En este caso el cirujano con una mano está haciendo el espacio aquí y con la otra está cortando. La fijación y tensión de la piel con un solo dedo aquí. Con un solo dedo puedes hacer la tensión de la piel y cortar a partir de ahí, ¿no? Aquí como dice así. 3. Fijación con una pinza de campo, tipo Backhaus, por ejemplo. Agarras la piel y todo, y jalas, y entonces haces tensión y cortas a partir de ahí, ¿no? Es otra forma. Fijación con una pinza para tejidos de tipo Doyen, en piel sumamente flácidas, como aquí. La piel está muy flácida, en lugares así, sobre todo en los mayores, se vuelve una piel flácida. Pierde tejido celular y solo queda como epidermis, ¿no? Entonces, 5. Tracción e inmovilización de la piel con 2 pinzas de Doyen. Una vez iniciado el corte, técnica recomendada en incisiones curvilíneas, aquí. Fijación de la piel, 6, con una aguja de inyecciones, ¿no? Entonces colocamos esta aguja, pinchamos 2 agujas y podemos cortar al medio, ¿no? Colocamos 2 agujas y cortamos al medio, es otra forma, ¿no? Que facilita mucho. Esta maniobra está indicada cuando la piel a incidir se haya situada verticalmente al plano de la mesa, como ocurre en la cara interna del muslo, cuando el enfermo está en decúbito dorsal, operaciones de varices. La aguja, al mismo tiempo de señalar la dirección del corte, levanta la piel poniéndola más al alcance del operador. Sección magistral. Es una incisión muy rápida indicada para cortes de escasa longitud, 3 a 5 centímetros sobre pieles tensas y con un buen panículo adiposo, ¿no? Entonces aquí podemos cortar de una sola vez. Aquí está. Sección aserrada. Aserrado o serruchado. Esta maniobra se realiza cuando el bisturí está desafilado. A medida que se asierra, la mano izquierda fija la piel acompañando el avance del bisturí. Y queda más o menos así. Punzo-incisión. Punzo-incisión. Punción con bisturí. La punzo-incisión se efectúa tomando el bisturí con extrema precisión y apoyando los dedos anular y meñique en la piel para no entrarnos más. Hay que medir, no podemos entrarnos mucho, ¿no? Por ejemplo, recuerdo a un caso
a un joven lo balearon justo acá cerca del corazón. Pero él era muy fuerte, tenía buenos pectorales, ¿no? Y la bala se veía cuando uno se paraba, ¿no? La herida en los pectorales, se veía la bala ahí. Podía uno agarrarlo con una pinza. Y yo le dije, agarrarlo con la pinza. Entonces, al pretender agarrar, resbaló y se entró. Y se entró, todos quedamos fríos. Podría ir al corazón. Eso significaba abrir, pues hacer toracotomía. Ni modo. ¿Y con qué tipo de pinza debería usar, doctor, para que no resbale? Tal vez, yo digo, hay algunas pinzas que están imantadas. Entonces, con eso era agarrar, con eso. Son como alicates imantados, entonces, además de agarrarlo, se pega con el imán. Era hacer con eso, pero no nos habíamos imaginado ese momento, aunque hay el instrumento, ¿no? Hay el instrumento. Entonces entró. Entonces, eso le significó una toracotomía. Pues, ¿no? Entonces, todavía se abrió con el separador y el proyectil se entró a un costado. Tuvimos que ponerlo en decúbito dorsal para pillar la bala, que fue un problema serio. Siempre es así. Me acuerdo yo, me tomaron un examen de anatomía de cuello y me gané una cirugía de cuello. Un joven, ¿no? Que se había entrado a una casa, ¿no? Y lo pillaron y le dieron un balazo aquí, justo rozándole la carótida. Entonces el proyectil se veía en la radiografía atrás. Pero no agarró la carótida, no estaría muerto. Se veía en la radiografía el proyectil y me dice todavía, ¿lo sacas, no? Sí, le digo. Y entro, yo era residente, estaba haciendo la especialidad, pero haber contestado bien sus preguntas de anatomía me gané la cirugía. Y quise agarrarlo, igual otra vez se me escapó. Volvimos a sacar una radiografía de control intraoperatoriamente y el proyectil estaba al otro lado. Está jugando contigo el proyectil, me dice. Y no hay el riesgo de... Entonces hemos sacado la radiografía y ahí mismo he hecho la incisión para que no se me vaya. Aún así tuve problemas porque ya se movía, pues se mueve, es terrible. Es como querer sacar una aguja en una mano. Jamás se metan a sacar una aguja rota en la mano. Hay que esperar una semana. En una semana hace una reacción inflamatoria y luego se fibrosa y la atrapa el pedazo de aguja. Entonces ahí sí puedes entrar. Entonces tú le aprietas y le duele. Entonces dice, me duele. Entonces ya más o menos por el dolor ubicas. No, es mejor no anestesiarlo completamente al paciente, a medias, ¿no? Que sienta el dolor para que te puedas guiar por eso. Es terrible sacar un pedazo del pie o de la mano, sacar una aguja rota, es muy difícil. Nunca hay que sacar ese día mismo, hay que dejarlo unos 7 días, que haga reacción inflamatoria, que se fibrose y ahí ya no se mueve. Ahí sí, vas directo, donde está dolido, ¿no? No aprendan, ¿no? Transficción. La transficción consiste en clavar el instrumento bajo la piel y cortarla desde la profundidad a la superficie. Está indicada en la apertura de abscesos superficiales. Aquí tengo un absceso. Fíjense, aquí. Entonces paso una lámina 11, por ejemplo, puedo pasar, clavo en el absceso y luego desde adentro lo voy a cortar, de adentro para afuera. ¿Entienden? No
cortar de afuera para adentro, sobre todo en Vamos a zonas llevarla. donde hay nervios, ¿no? Si no, nos vamos a llevar a los nervios, ¿no? Nos vamos a cortar los nervios. Entonces, es mejor entrar solo así, la puntita entra y luego lo cortas, ¿no? Ahí está, aquí igual. Está entrando, aquí está el filo, funcionaste y luego abres. Puede hacerse también con una aguja, con una lámina curva. Hay unas láminas curvas, es mucho mejor con la lámina curva, inclusive. Pero con una lámina 11 también da muy bien. Sección circular. Esta es una mama. Alrededor de la areola, con 3/4 de incisión por la areola, podemos sacar un tumor perfectamente de la mama. Estamos entrando entonces por la zona del pezón. Aquí está el pezón y la incisión estamos haciendo por la areola, ¿no? Entonces abrimos y luego sacamos el tumor que exista. Sección circular con bisturí. Incisiones circulares rodeando un tumor, una areola mamaria, etc. Es indispensable marcar previamente. Entonces hay que marcar tanto el tumor, ¿no?, como la zona donde vamos a cortar. Estéticamente queda bien. Sacamos el tumor por ahí, por aquí, y luego lo suturamos incluso con sutura intradérmica y no hay ni cicatriz, porque la piel, como es más oscura, ¿no?, entonces desaparece la herida. Sección circunferencial. Los cortes alrededor de un miembro. Esta es la rodilla, la pierna, el muslo. Entonces, queremos hacer una amputación y vamos a cortar por adelante y por atrás, pero vamos a dejar, ¿no?, piel para poder tapar. Aquí vamos a cortar el hueso, ¿no?, así más o menos. Abrimos eso, o aquí abrimos, dejamos esto libre para poder tapar y al otro lado hacemos todo, cortamos todo. Se realizan las amputaciones y en ciertas operaciones plásticas. Primer tiempo, efectuar la mitad inferior del corte circunferencial y el segundo tiempo se realiza la mitad superior, tomando la incisión en el sitio donde comenzará el corte inferior. El hueso se puede utilizar un alambre especial para cortar huesos, ¿no?, o bien utilizamos una sierra eléctrica o una sierra manual. También vale. ¿Y la técnica ahora se sorprende, doctor, para las amputaciones? El alambre para cortar se llama alambre de Jiggler, por si acaso, ¿no? Me refiero a la técnica ahora para las amputaciones, ya no es hacer circunferencial, sino hacer el corte en B para que se pueda dedicar el producto a los movimientos. No, depende. Si es cáncer, porque hay que hacer más agresivo, entonces tienes que dejarle más muñón, ¿no? Muñón, pero tienes que sacar lo que tienes que sacar, la pierna si es que tienes que sacar. Si es un sarcoma, digamos, un osteosarcoma, es muy agresivo ese cáncer, ¿no? Entonces tienes que amputar sí o sí, porque si no, no vive, ¿no? Sección con bisturí ampliada con tijeras, maniobra poco empleada excepto en ciertas intervenciones plásticas. Entonces aquí en A hacemos la apertura con bisturí, un pedazo, y luego entramos con tijeras y terminamos de cortar, entonces tal como estamos haciendo aquí, ¿no? Terminamos de cortar. Sección inicial con bisturí, ampliada con tijeras, fijación de bordes con pinzas de Doyen. Aquí entonces, pinza de Doyen aquí, pinza de Doyen aquí, pinza de Doyen, pinza de Doyen, cortar entonces. Esa es otra forma de hacer incisión.
despegamiento cutáneo, manipulación y tracción al cenit de los bordes de la piel. A. Esto es A. Manipulación directa con la pinza de Axon. Levanta. B. Tracción de la piel al cenit con pinzas de Doyen. Se parecen a las Alice, las pinzas de Doyen. A las pinzas Alice, ¿se acuerdan? Que tiene como tenacitas, tiene. Esa es la pinza de Alice. Son parecidas, muy parecidas. Las de Doyen. Es para colgajos, justamente. Esto es un colgajo, entonces con eso podemos agarrar perfectamente. Estas pinzas 1, con 2 y dientes 3. no se debe usar, ¿no? ¿Ah? Las con dientes pueden romper la piel. Sí, no con dientes. No con dientes. Tracción de la piel al cenit con pinzas de Doyen para tejidos pueden aplicarse de distintas maneras. 1. Tomando todo el espesor de la piel. 2. Tomando solamente la dermis. Y 3. Haciendo tracción del tejido subdérmico cuando la pinza permanecerá bastante tiempo. C. Tracción con erinas. Erinas son como unos ganchitos. Esta mañana me estaba mostrando ahí erinas, ¿no? Entonces colocas las erinas y levantas, ¿no? Te levanta el ayudante y tú despegas aquí, ¿no? Despegas ahí. 4. Manipulación indirecta de la piel mediante tracción de las pinzas hemostáticas aplicadas a los vasos del tejido subcutáneo. Aquí, al mismo tiempo que estás haciendo hemostasia, estas pinzas te sirven para levantar el colgajo, ¿no? Aquí ganas tiempo. Levantas el colgajo y sigues aquí despegando, ¿no? El colgajo, y se hace en extirpación de grandes trozos de piel cicatrizada. Esta técnica se explica en el capítulo de cirugía de piel. Después vamos a entrar a la piel. Hoy es día de dos temas, así que vamos a tomar otro tema. Hemostasia en cirugía. Después de haber hecho el corte, entonces, ¿cómo hacemos la hemostasia? ¿Qué es hemostasia? Hemostasia se define como el conjunto de mecanismos fisiológicos dirigidos a impedir que la sangre se extravase cuando se produce una lesión de la pared vascular, mediante la formación de un tapón que se denomina coágulo. La hemostasia es un mecanismo de defensa que protege al organismo de las pérdidas sanguíneas que se produce tras una lesión vascular. ¿Qué es hemorragia? La acción quirúrgica que necesariamente secciona y lesiona los tejidos orgánicos produce lesiones de continuidad en el sistema vascular, unas veces a nivel de la macrocirculación y siempre en la microcirculación, arteriolas, capilares y vénulas. La consecuencia es la hemorragia operatoria, sea arterial o venosa, que puede llegar a la hipovolemia o hipoperfusión de los tejidos y llegar hasta el estado de shock. Podemos usar la palabra choque también en vez de shock. A mí me gusta usar más en español choque. Hemostasia. La hemostasia quirúrgica, ¿por qué razón? Porque la misma nomenclatura del español dice que cuando tenemos que hablar palabras anglicanas, entonces en lo posible, si hay traducción, debe utilizarse la lengua materna, ¿no? La lengua de origen.
La hemostasia quirúrgica agrupa todos los procedimientos técnicos que el cirujano emplea para controlar la hemorragia que se produce accidentalmente o durante el acto operatorio. Vamos a ver los diferentes mecanismos de hemostasia que vamos a aplicar en los diferentes casos. En toda intervención quirúrgica para dominar la hemorragia son precisas las dos formas de hemostasia, porque mientras las técnicas de la hemostasia quirúrgica, como ligaduras, coagulación térmica, presión mantenida, etc., cierran los vasos macroscópicos, la hemostasia natural o espontánea detiene de modo preferente la hemorragia que se produce en la extensísima microcirculación lesionada en el campo operatorio. La hemostasia representa el cese fisiológico de la hemorragia por un mecanismo complejo que involucra un cambio de estado físico, de líquido a sólido, con la formación de fibrina y el enlace del coágulo en una malla insoluble. Las características de la coagulación sanguínea requieren que las reacciones sean localizadas, amplificadas, reguladas, autolimitadas y transitorias en el tiempo. La coagulación sanguínea consiste en una serie de reacciones que finalizan con la formación de trombina, enzima proteolítica con la capacidad de transformar fibrinógeno a fibrina. Fases de la hemostasia. Fase 1, fase vascular. ¿Qué pasa en esta fase? Se produce vasoconstricción que disminuye el flujo sanguíneo. La eficacia vascular depende del tamaño del lumen del vaso afectado. Vasos grandes requieren métodos mecánicos, como compresión con pinzas, ligaduras o bisturí eléctrico. Aquí tenemos, esto es para un ejercicio, para hacer un ejercicio. Esta es una goma, vean, esta es una gomita así, se corta, y luego se ejercita uno y hace uno. Primero ligadura simple, haciendo transficción con aguja, haces ligadura aquí y ligadura aquí, doble ligadura, de ambos lados, o sea, de ambas caras, anterior y posterior. Entonces aquí haces una transficción solamente y el resto haces 3. Com el nudo de cirujano. Eso es cuando tenemos vasos gruesos, ¿no? Esto sería con el nudo de cirujano. Sí, puede ser los 3 con nudo cirujano, doble, ¿no? Esta es otra forma, hacer como jareta, ¿no? La jareta en círculo, como cuando se hace para el apéndice, igual. Entonces igual podemos hacer la jareta, agarramos con pinza, introducimos esto y luego apretamos. Esto es para hacer ejercicios, por eso se lo estoy mostrando. El que quiera hacerse, se puede hacer perfectamente. Este es haciendo transficción con una aguja gruesa, ¿no? Y luego hace un punto en X. Y aquí la otra que tenemos entonces para hacer. Es fácil, se puede hacer. Bueno, vamos a ver la segunda fase. Estamos en la primera fase y luego la segunda. La fase 2 es la fase plaquetaria. Primero era la fase vascular. La segunda, la fase plaquetaria. Las plaquetas se adhieren al tejido subendotelial expuesto para conformar el tapón plaquetario. Entonces, inmediatamente las plaquetas se reúnen en la zona de la lesión del vaso, ¿no? Liberan gránulos que ayudan a atraer más plaquetas al sitio de la lesión, promoviendo agregación plaquetaria. Entonces, tapona con plaquetas, ¿no? La misma herida, ¿no? Interesante. Su mecanismo. Tercera fase.
fase de los factores de la coagulación. Para esto vemos la vía extrínseca, la vía intrínseca y la vía común. La vía extrínseca se produce por lesión tisular, el factor 3, tromboplastina tisular, el factor 7, la proconvertina, el factor 5, la proacelerina, más los iones de calcio activa mejor el factor 10 de Stuart y Power. La protrombina es sintetizada en el hígado en presencia de vitamina K. La vía intrínseca. Los factores son el 12, factor de Hagemann, el factor 11, el precursor de la tromboplastina plasmática, el factor 9, el antihemofílico B, el factor 10, el de Stuart-Power, en presencia de iones de calcio y factor plaquetario, y el factor 8, que es el factor antihemofílico A, el factor 8. Vía común. Estos de los factores venden en frascos en las farmacias, ¿no? Ustedes saben que la hemofilia, el portador, la portadora mejor es la mamá, generalmente. Pero quien pasa mal es el varón, es el que hereda, ¿no?, la falta de ese factor. Entonces, el manejo es bastante complicado cuando no hay los factores. Como me pasó a mí hace unos 5 años, vi un paciente que venía de la Argentina, estaba subiendo al avión y se resbaló y se hizo una herida aquí en la frente, grande. Allá lo suturaron y le pusieron una venda elástica. Bien, el niño tampoco dijo que tenía hemofilia, no dijo. Estaba viniendo a Santa Cruz a pasar con sus abuelos su vacación. Llega al aeropuerto y yo estaba reemplazando a un colega en el aeropuerto Birubiru. Él salió porque se sentía mal, estaba enfermo, entonces yo lo reemplacé. Y me vino este paciente, pero estaba empapado en sangre. No, pues aquí en la frente no existen muchas arterias, porque va a sangrar tanto. Inmediatamente sospeché de una hemofilia. Qué raro, dije, no hay vasos allí, no puede sangrar así. Estaba chorreando. Oye, le digo, ¿y tú no tienes hemofilia? Sí, yo tengo hemofilia. Dice, ¿y tu mamá te mandó los factores? Ah, se olvidó, mamá. Ay, Dios. ¿Y su abuelita qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la abuelita? Hemos buscado en Santa Cruz, no había factores, ¿no?, antihemofílicos. No había. Incluso yo tengo un cuñado que trabaja en eso, en el banco de sangre. Y nada. Hemos buscado, hemos hecho pedido a Cochabamba, creo que un día feriado más todavía de paso, es grave, pues, un feriado, ¿no? Y tampoco había. A La Paz, tampoco. Sí, todos estamos con problemas, pues, ¿no? Argentina, entonces. Entonces lo que hemos hecho ha sido preparar, ¿no? Preparar como un crío precipitado, hemos preparado. Y ahí tiene factor antihemofílico en crío precipitado. De la misma sangre se prepara de sangre fresca. Ah, de otra persona. Sí, de otra persona. Pero ya siempre es un problema, es mejor comprar solo el factor, ¿no? Vienen en frasquitos. Entonces es un problema. Pero de esa manera se Pero puede no solucionar. sería más rápido buscar de Argentina, ya que estaba en un No habían vuelos, no sé qué historia había, porque nosotros queríamos pedirle de la mamá que mande el próximo avión. Claro. Pero no era posible. Tenían todavía el vuelo mañana, digamos, ¿no? Entonces era un problema. Vía común consiste en el punto de convergencia de la vía extrínseca e intrínseca
el factor 10 junto con el factor 5 activa el factor 2, la protrombina, en presencia de iones de calcio, atrombina, F1 fibrinógeno para formar fibrina. También activa el factor 8, el factor 13, estabilizante de fibrina, y estabiliza el coágulo. Entonces esas las fases de la hemostasia, el factor 3, factores de coagulación. Fase 4, fibrinólisis. Es la disolución del coágulo para evitar la función trombótica de los vasos sanguíneos. Este proceso ocurre tempranamente durante el proceso de la coagulación y consiste en la activación del plasminógeno, una proteína del plasma convertida en plasmina que, actuando como fermento, divide la fibrina en fibrinopéptidos solubles, los cuales a su vez poseen una acción anticoagulante, haciendo las veces de antitrombínicos. O sea que la fibrinólisis es cuando vuelve a recanalizarse el vaso, ¿no? Después que se ha solucionado el problema. Entonces, en la hemostasia, ¿cuál es el objetivo? Es preservar la sangre dentro del lecho vascular. Estamos haciendo una recapitulación, un resumen. Entonces tenemos las 4 fases: la vasoconstricción, la fase plaquetaria, la fase de coagulación y la fase de fibrinólisis. ¿Listo? No se olviden. Aquí la vasoconstricción, la primera después de la lesión inicial y el sangrado. Contribuye a la formación del tapón plaquetario. Produce la contracción reforzada del tromboxano y otras sustancias como las bradicininas y los fibrinopéptidos. Y la presión ocurre en otros tejidos vecinos. La fase plaquetaria funciona cuando las plaquetas están en 350.000 y 450.000 por milímetro cúbico. En el dengue estamos a 30.000 o menos de 30.000, por eso sangramos, ¿no? Con el dengue, es peligroso, ¿no? Tener plaquetas de 30.000 es muy peligroso. Miren, considerando que lo normal es de 150.000 a 450.000 plaquetas, ¿no? Claro, en una cirugía no aceptaríamos entrar a operar con plaquetas bajas, no se opera, ¿no? Perderíamos al paciente por hemorragia. Liberan factor 3 plaquetario y se produce la coagulación. Las plaquetas entonces adhieren al colágeno subendothelial del tejido vascular lesionado y participa el factor de Wiener. Produce adenosínfosfato para producir la agregación plaquetaria. Aquí tenemos el tromboxano 2 y el G12, la agregación plaquetaria y la vasoconstricción, y este produce el efecto contrario de esto, vasodilatación y no agregación plaquetaria. Aquí la COX plaquetaria quiere decir que hay algunos medicamentos que producen mejor hemorragia. Por la aspirina, por ejemplo, es un antiagregante plaquetario, más bien deshace, ¿no? Deshace ese coágulo, la aspirina. Luego los AINES también, ¿no? Los diclofenaco, antiinflamatorios, Tanderil, todas esas cosas producen casi lo mismo, ¿no? Entonces, aquí hay un grave problema a los pacientes que tendrían dengue, por ejemplo. Si le damos aspirina, los empeoramos, ¿no? No se debe dar aspirina, incluso bajo la sospecha de una fiebre, ¿no? Es mejor nomás utilizar paracetamol, es más seguro. No vaya a ser que nuestro paciente que vamos a operar tiene, claro, entonces le vamos a fregar más todavía, baja de plaquetas,
y lo voy a anticoagular prácticamente, ¿no? Con la aspirina. Basta una aspirineta de niño, basta eso, ¿no? Esa dosis para anticoagularlo al paciente. La fase plaquetaria. El tiempo de vida de las plaquetas es de 7 a 10 días, por si acaso. El tiempo de vida, 7 a 10 días de las plaquetas. 30% de las plaquetas circulantes están secuestradas en el vaso y liberadas a la circulación por las catecolaminas. Actúan de dos formas principales: agregación, capacidad intrínseca y liberación de gránulos. Funciones principales: nutrición del endotelio vascular, adhesión del colágeno al endotelio vascular, agregación plaquetaria, liberación de sustancias procoagulantes y liberación de antiplasmina. Esto es muy interesante. Y la fase de coagulación finalmente en la vía intrínseca y la vía externa. En la fase intrínseca actúan los factores 12, 11, 9, 8, 10, 5 y 3, además de la precalicreína, el cininógeno de alto peso molecular. La vía externa está el tiempo de protrombina y los factores 7, 10, 5, 2 y el fibrinógeno, ¿no? Tanto en las dos vías, vía intrínseca y vía extrínseca, vía externa. En la última fase tenemos la conversión del fibrinógeno en fibrina. Aquí tenemos tres fases: la formación de un compuesto principio convertidor de protrombina a tromboplastina. La protrombina se forma en trombina en presencia de calcio y fibrinógeno, y el fibrinógeno se convierte en fibrina en presencia de trombina. Aquí viene toda la trombina. Regulado por dos mecanismos: retroalimentación sobre la cascada de coagulación, desactivando las enzimas, y se produce la fibrinólisis, o sea, nuevamente se abre el vaso que estaba con coágulos, ¿no? Vuelve a abrirse prácticamente, no se queda tapado, no tiene que quedarse tapado, ¿no? Son sus mecanismos normales que producen y se producen. La fase de fibrinólisis remueve la fibrina por digestión proteica y forma coágulos, recanaliza los vasos. Inicia al mismo tiempo que el proceso de coagulación por sinasas, activación tisular y calicreína. Los grupos funcionales de los factores de coagulación. Hola, David. Sí. Ya, listo. Y que me llame entonces. Cuando llegue, que me llame. Ah, ya. Está todo cambiado, ¿no? Ya, listo. Entonces, que me llame cuando llegue, por favor. ¿Ya? Gracias. Chao. Bueno, creo que al fin vamos a tenerlo aquí. Me van a llamar enseguida apenas lleguen aquí. Vamos a ver entonces aquí los grupos funcionales de los factores de coagulación. Los factores vitamina K dependientes, ¿no? Esto es muy importante porque nosotros podemos poner 10 miligramos por vez, o intramuscular o intravenoso, no hay preferencia. Su actividad es la misma, la cosa es la presencia de la vitamina K para que pueda suceder la coagulación. Bajo la premisa de los factores vitamina K dependientes son los factores 2, el 7, el 9 y el 10. Y el lugar de la síntesis de estos factores es en el hígado, ¿ya? En el hepatocito.
O sea, son hígado dependientes prácticamente, ¿no? Y los cofactores son el 5 y el 8. Aquí se produce en el hígado, en las plaquetas de las células endoteliales y en las células endoteliales. El activador del sistema de contacto, el 11, el 12, la precalicreína y el cininógeno, todos ellos en el hígado. La fibrinoformación, el fibrinógeno y el 13º factor en el hígado y también el hígado y la plaqueta, ¿no? Entonces aquí tenemos un resumen de todo lo que hemos hablado sobre los factores donde se forman. Bien, la hemostasia es una de las preocupaciones del cirujano. La pérdida de sangre podrá comprometer la vida del paciente, así como la presencia excesiva en el campo operatorio, porque tornará difícil el reconocimiento de las estructuras anatómicas. Ningún cirujano debe suturar una herida o cerrar una cavidad sin estar seguro de que hace una hemostasia rigurosa, porque este cuidado garantizará parte del éxito de la operación, porque previene el choque, evita los hematomas que dificultan la cicatrización al separar las estructuras aproximadas y que muchas veces se infectan adicionando nuevos riesgos a la vida del enfermo. El campo exangüe, sin sangre quiere decir, los guantes limpios, hablan mucho del orden de la disciplina y de la rigurosa padronización técnica que ciertamente distinguirá al cirujano y a su arte. Todos los tejidos son atravesados por vasos de mayor o menor calibre, arterias, venas, capilares que conducen oxígeno y nutrientes de que las células necesitan para vivir bien, como retirar los desechos resultantes del metabolismo celular. Hemorragia es la extravasación de sangre consecuente compresión de los vasos sanguíneos. Su gravedad depende de la cantidad de sangre perdida, así como del estado del paciente. Para un adulto de peso medio, la pérdida de 500 ml es generalmente bien tolerada con caída discreta de la presión arterial. 500 ml más o menos equivale a que yo puedo donar hasta 500. Por eso nos sacan solo 500. No nos sacan 1000 nunca. Está prohibido, ¿no? Lo máximo que toleramos es que nos puedan sacar 500 para donar, ¿no? La pérdida de 1000 produce caída de la presión arterial. Vean ustedes, si nos sacaran 1000 ya tendríamos problemas con la presión, tendríamos taquicardia y signos iniciales de choque hipovolémico, ¿no? Nadie va a ser loco para querer donar más de 1000, por ejemplo, ¿no? Y hay algunos que lo quieren hacer, ¿no? Me consta. Había ahí que querían, no les va a pasar nada, sáquenme 1,5 litros, ¿no? No, entonces no es así, no es así. Durante el acto quirúrgico, la evaluación de la cantidad de sangre perdida puede realizarse sumando la cantidad de sangre aspirado medido en el frasco de aspiración, el peso de las compresas y gasas mojadas de sangre. La hemorragia puede tener origen en una arteria seccionada, hemorragia arterial, y se caracteriza por el chorro pulsante de sangre, rojo vivo, principalmente en el extremo proximal. En los hipertensos el choque es muy fuerte, el chorro es muy fuerte, lo que denota la presión sanguínea elevada. En la hemorragia venosa el chorro no oscila y la herida se inunda de sangre oscura. La hemorragia capilar tiene su origen en múltiples puntos microscópicos, es la hemorragia difusa, ¿no? Entonces la sangre arterial es roja viva, como se dice, ¿no? No sé de dónde sacan eso de sangre roja viva, ¿no? Es color brillante. ¿Hay rojo muerto? No sé. Es rojo brillante. Entonces, cuando el sangrado proviene de arteria y vena, se denomina hemorragia mixta, caracterizada por la formación del lago sanguíneo venoso oscuro en medio del cual se observa pequeña corriente movediza de sangre arterial más vivo. La hemorragia puede ser
agravada por factores tales como anestésicos, ketamina, barbitúricos, anoxia. En la anestesia local, la adición de adrenalina reduce la hemorragia por producir vasoconstricción y dificultar la extravasación sanguínea. Lo mismo sucede en la anestesia general con hipotensión. Este artificio solo debe ser usado en casos extremos y muy especiales, pues la falta de sangrado puede impedir la ligadura de un vaso de calibre razonable que volverá a sangrar después del restablecimiento de presión y provocar consecuencias graves, ¿no? Podemos dejar un vaso ahí suelto, ¿no? Y decimos que está bien. Por eso el cirujano debe preguntar para cerrar la pared, ¿no?, del abdomen, por ejemplo, debe preguntar cómo está la presión. Entonces, él debe responder inmediatamente, tiene que estar con el dato preciso, ¿no? Y si no, pues hay que esperarle, ¿no? No ha hecho bien su trabajo. Si la presión está muy baja, significa que puede Claro, tener entonces hemorragia. si yo tengo presión baja, no está sangrando el vaso que está suelto. Y después cuando se normalice y yo ya termine la cirugía, va a sangrar. Entonces eso es gravísimo, ¿no? Yo, por ejemplo, si pasara eso, yo no le vuelvo a llamar al colega anestesiólogo. No lo voy a llamar nunca más en mi vida, ¿no? Quiere decir que no está haciendo bien su trabajo. Él tiene que medir la presión a cada momento, ¿no? Me tiene que hacer operar con una presión razonable, no con una hipotensión. Y No hay no hay monitores que están ahí mostrando. No, la única forma es tomar la presión. Pues él tiene que tomar la presión, pues a cada rato, con cualquier aparato. Con cualquier aparato. Este tipo de hemostasia no siempre es tomado en cuenta por el cirujano. Tiene por origen dos series de fenómenos que se desarrollan a nivel de vaso lesionado. Factores de la coagulación. Los factores de la coagulación son 12 proteínas que se dividen en 4 grupos funcionales. Vitamina K dependientes, factor 9, factor 10, factor 2 y factor 7. Cofactores, el factor 5 y el factor 8. Activación del sistema de contacto, fibrinógeno y factor 13º relacionado con la fibrina. Factores vitamina K dependientes, la actividad de estos factores depende de un adecuado suplemento de vitamina K, la cual viene de la dieta y una pequeña proporción de la síntesis bacteriana en el tracto gastrointestinal. Cofactores, el factor 5 y el factor 8 circulan en el plasma como cofactor no enzimático para el factor 10 activado en el complejo protrombinasa y el factor 8 como cofactor en la activación del factor 10 mediatizada por el factor 9 activado. Activación del sistema de contacto. Los factores 12, 11, precalicreína y cininógeno de alto peso molecular están implicadas en la activación del sistema intrínseco de coagulación cuando el plasma sanguíneo se pone en contacto con superficies o sustancias cargadas negativamente. Fibrinógeno y factor 13º. Ambos están relacionados con la formación de fibrina por la actuación de la trombina. El fibrinógeno es uno de los mayores constituyentes del plasma. Circula entre dos fuerzas, la trombina en la formación del coágulo y la plasmina implicada en su disolución. Aquí tenemos entonces los factores 1, el fibrinógeno, la función que se convierte a fibrina por acción de la trombina. La fibrina constituye la red que forma el coágulo. Factor 2, la protrombina, se convierte en trombina por el factor XA y la trombina cataliza la formación de fibrina a partir del fibrinógeno. Factor 3, factor tisular de tromboplastina, se libera con el daño celular, participa junto con el factor 7A en la activación del factor 10 por la vía extrínseca. El factor 4 es el ion calcio. Sin ion calcio tampoco se produce la coagulación, tiene que haber ion calcio, sí o sí. Median la unión de los factores 9, 10, 7 y 2 a los fosfolípidos de membrana. El factor 5, proacelerina, potencia la acción de la XA sobre la protrombina. La 6, variante activada del factor 5.
El 7, la proconvertina participa en la vía extrínseca en forma de complejo con los factores 3, el calcio que activa el factor 10. 8C, factor antihemofílico, indispensable para la acción del factor 10, junto con 9A, su ausencia provoca hemofilia A. El 8R es el factor de Willebrand, media la unión del factor 8C a plaquetas. Su ausencia causa mejor la enfermedad de von Willebrand. Factor 9, factor de Kreutzmann, convertidor de 9A por el 11A. El complejo 1XA, 7 con ion calcio, activa el factor 10. Su ausencia es la causa de la hemofilia B. X, o 10 mejor, factor de Stewart-Power, activador del complejo 1XA, 8 iones de calcio. En la extrínseca es responsable de la hidrólisis de la protrombina para formar trombina. El 11, la tromoplastina plasmática o antecedente de tromoplastínico de plasma, convertidor en la proteasa de X del 11A por acción del factor 12A o 11A, activa el factor 9. Su ausencia es la causa de la hemofilia C. 12, factor de Hagemann, se activa en contacto con superficies extrañas por medio de calicreína asociada a quininógeno del alto peso molecular, convierte el factor 11 en XA. El factor 13, la pretransglutaminidasa o factor Lyle-Lora, activado en 13A, también llamado transglutaminidasa por la acción de la trombina, forma enlaces cruzados entre restos de lisina y glutamina contiguos de los filamentos de purina, estabilizándolos. La procalicreína, el factor de Fletcher, activa a la calicreína juntamente con el quininógeno de alto peso molecular y convierte al factor 12 en 12A. El quininógeno de alto peso molecular, el factor de Fitzgerald, Laugier, Williams, coadyuva en la calicreína y la activación del factor 12. Nivel de los exámenes normales. Vamos a quedar aquí, pero esta más, por favor, apréndansela esta fórmula. La prueba de la hemostasis, tiempo de sangría, ¿no? Le pinchan aquí el lóbulo de la oreja y le miden con un secante y un reloj cuánto está marcando el tiempo. Lo normal es 2 a 5 con el método de Buck y de 3 a 11 minutos con el método de Ivy. El tiempo de coagulación es de 5 a 10 minutos, debe coagular la sangre. Las plaquetas son de 150.000 a 450.000 normal. El tiempo de protrombina viene en tiempo, puede venir en 10 a 20 segundos o 70 a 100%, generalmente hacen en porcentaje el resultado. Tiempo de tromoplastina parcial de 10 a 40 segundos. El INR es igual al 1.3 y el quininógeno es de 2 a 5 gramos. Menos de 2, entonces está con quininógeno bajo. Puede producir todas las hemorragias por un factor disminuido del factor de quininógeno. Vamos a quedar aquí. ¿Qué es el INR? El índice natural de respuesta se llama, ¿no? Iré a recibir los libros, no se va a ir. Entonces lo va a poder